Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este primer episodio de El Podio, este nuevo espacio donde estaremos analizando y opinando sobre lo más relevante del deporte a nivel mundial. Y qué mejor para empezar que la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, la cual como sabemos empieza su temporada 2021 en el circuito internacional de Bahrein el próximo fin de semana. Y bueno, haremos un poco predicciones de cómo vemos a los equipos de cara al campeonato de constructores de este 2021. Y para ello tomamos dos parámetros particulares. Primero, lógicamente cómo quedaron el año pasado en el campeonato. Pues sabemos que este año va a ser más que nada de transición, apuntando a los nuevos cambios de reglamento que van a afectar sobre todo a nivel aerodinámico los monoplazas en el 2022. Y segundo, pues lo que pudimos ver en los test de pretemporada del fin de semana pasado, que también fueron en el circuito de Sakhir en Bahrein. Que si bien en pretemporada sabemos que los equipos suelen esconder cosas, no suelen mostrar todo su potencial, no sabemos con qué, por ejemplo, con qué mapas de motor salieron, con qué cargas de combustible estuvieron rodando, pues sí igual nos da una idea general de cómo pueden estar los equipos armados y qué problemas pueden tener de cara a la temporada. Así que bueno, iremos desde la parte trasera de la parrilla hacia adelante y partiremos con el que consideramos que va a quedar en el último puesto, que en este caso sería el equipo Haas. Si bien el año pasado quedó último el equipo Williams, realmente este año, bueno, dicho por gente del propio equipo norteamericano, este año básicamente el auto que vimos el fin de semana pasado es el que va a estar todo el año, no van a tener grandes mejoras. Incluso menos que otros equipos de cara al transcurso de la temporada, sino que van a estar prácticamente 100% enfocados en el carro de 2022. Aparte se suma que van a tener dos pilotos novatos, como el caso de Nikita Mazepin y Mick Schumacher, que más allá de que sea el hijo del Kaiser Michael Schumacher y que haya sido el campeón de la última temporada de la Fórmula 2, pues sigue siendo un piloto sin experiencia en la categoría reina y que sabemos que la Fórmula 1 tiene una curva de aprendizaje mucho más empinada que las categorías de formación, así que no podemos esperar que ninguno de los dos pilotos pues esté aspirando de buenas a primeras a estar ganando carreras y luchando por los puntos. Aparte, bueno, en los test de pretemporada realmente, si bien se lograron rodar bastante, como todos los equipos que llevan unidades de potencia Ferrari, pues se les vio con menos ritmo que el resto. Quizá por ahí Aston Martin, con los problemas que ya hablaremos un poco de eso, pues estuvo luchando por las últimas posiciones, pero en general fue Haas el que ocupó los últimos sitios de la parrilla durante todo el fin de semana. Y bueno, quizá lo único positivo que tienen es que no tuvieron mayores problemas de fiabilidad durante las sesiones, y tanto Schumacher como Mazepin pudieron hacer bastantes kilómetros que bien o mal los van a ayudar a familiarizarse con un monoplaza tan rápido y con tanta carga aerodinámica como es un Fórmula 1 en comparación a lo que estaban acostumbrados en categorías inferiores. En noveno lugar consideramos que va a quedar el equipo Williams. Bueno, este es el primer año completo, la primera temporada completa en que este equipo histórico dentro de la categoría no va a estar bajo el control de la familia Williams, la familia que le da nombre, dado que, bueno, como todos sabemos, fue vendido a mediados de la temporada pasada. Pero se vio bastante bien, tanto a finales del año pasado, realmente, sobre todo con George Russell, se vio muy bien ese carro para lo que sabíamos que era capaz de hacer. Y también en la pretemporada se le vio bastante bien dentro de lo que cabía con los problemas que tuvieron las unidades de potencia Mercedes durante el fin de semana. Pues Williams fue de los más consistentes, lograron rodar por ahí como a media tabla si consideramos los equipos que más rodaron, aunque más kilómetros hicieron en el trazado de Bahrein, y pudieron probar con todos sus pilotos, incluso con Roy Nissany, que bueno, suplantó y lograron rodar con todos sus pilotos, incluyendo con Roy Nissany, que pues, el año pasado estuvo en varias sesiones de entrenamientos libres. También el sábado con Nicolás Latifi y el domingo con el propio Russell, que
que bueno, como bien sabemos, es un piloto bastante rápido, ha ganado mucha experiencia, ya en su tercer año en la categoría, es uno de los prospectos más cotizados del Gran Circo, y lo demostró con creces en aquel recordado y loco Gran Premio de Sakir, donde ganó el mexicano Checo Pérez. Pues él también tuvo un muy buen papel, y quizás si no hubiese tenido esos problemas en ese Gran Premio que pudo correr con el equipo Mercedes, recordemos que Russell es protegido del equipo alemán, pues pudo hacer muy buen papel, y de no ser por los problemas que tuvo con aquella parada en boxes y la confusión que hubo con los neumáticos de él con los de Valtteri Bottas, pues hubiese incluso podido ganar la carrera. Sin embargo, bueno, tanto Latifi en su segundo año, que también, sobre todo en el último tercio de la temporada 2020, Latifi se le vio bastante bien para el rendimiento que tenía el Williams. Y Russell creo que también, con todo el talento que sabemos que tiene, va a poder exprimir al máximo ese monoplaza. Así que esperamos que va a tener un buen papel. Quizá en alguna carrera pueda luchar por los puntos. Y bueno, apuntando sobre todo de 2022 en adelante, a acercarse un poco más a la zona media, y por qué no a donde todo fanático de la Fórmula 1 considera que debería estar un equipo tan histórico como ese, que es luchando por podios y por victoria. Para el octavo puesto tenemos Alfa Romeo. Alfa Romeo junto con Alfa Tauri fue el equipo que más rodó en la pretemporada. Eso da una muy buena señal de cómo o de que no van a llevar muchos problemas de fiabilidad durante la temporada. Si bien, como repetimos, la pretemporada no es una verdad que se pueda considerar como absoluta, pues no se vieron estos problemas. Rodaron muy cerca del equipo Ferrari, que bueno, también hablaremos del cabalino rampante un poco más adelante, pero eso es bastante positivo. Sobre todo Kimi Raikkonen, que no es conocido por ser muy complaciente. Si hay algo que no le parece bien, pues Kimi Raikkonen dio muy buenas declaraciones, tanto de cómo sintió el auto como de la unidad de potencia de Ferrari. Y esto pues realmente es bastante positivo, teniendo un piloto de esa categoría, campeón del mundo, acompañado por Antonio Giovinazzi, que si bien ha tenido sus críticas a lo largo de su carrera, sobre todo en el Gran Circo, pues ha ganado experiencia, ha aprendido de sus errores, y se ha convertido un poco en un piloto más consistente, más estable, y que está más enfocado en llevar el auto a la meta, y después vemos si lucha por puntos o por posiciones un poco más arriba. Pero igual hay que considerar que los otros equipos pues tienen mejores proyecciones, tienen más recursos con que pelear, sobre todo también considerando el rendimiento de la temporada pasada, que no fue el mejor, claramente, el de Alfa Romeo. Pero sí creemos que va a estar un poco más cercano a la zona media de lo que estuvo el año pasado, y quizás luchar un poco más por los puntos en algunas carreras. En el siguiente puesto tenemos Alfa Tauri. Alfa Tauri fue de los equipos, bueno, como ya mencionamos, fue el equipo junto con Alfa Romeo, curiosamente, que más rodó en la pretemporada, lo cual claramente es un indicio de que no van a tener tantos problemas en cuanto a fiabilidad se refiere. Sabemos todos el talento que tiene Pierre Gasly, más allá de su pasantía por Red Bull, que no fue la mejor. Pues el Alfa Tauri pues tiene su lugar en el mundo, por lo menos por ahora, y lo demostró ganando sensacionalmente el Gran Premio de Italia el año pasado. Y también tiene a Yuki Tsunoda, que de los tres debutantes, ya hablamos un poco de Mazepin y de Schumacher, de los tres debutantes fue el que se vio mejor durante estas sesiones. En la temporada pasada en la Fórmula 2 también se le vio muy bien, luchó por el título, matemáticamente tuvo opciones hasta la antepenúltima o penúltima fecha, y se ve que va a romper un poco con el estereotipo que un poco injusto que tienen los pilotos japoneses, de que son pilotos muy agresivos, muy propensos a tener accidentes. Tsunoda es un piloto muy calmado, que en los onboard se ve que trata de llevar el auto de una forma muy estable, y eso yo creo que lo va a ayudar mucho en su crecimiento. Claramente esperemos que el equipo Red Bull, que como bien sabemos Alfa Tauri es una especie de equipo B de la marca austríaca, pues tenga paciencia con el Nippon, le dé tiempo de desarrollarse en la categoría, de aprender a
a desenvolverse dentro del gran circo y no lo suba tan rápido al equipo grande como ocurrió con Alex Albon, con el propio Pierre Gasly, con Daniil Kvyat y con muchos otros en el pasado. Esperemos que esto, pues, esta situación un poco cambie con Tsunoda y le tenga la paciencia que corresponde a un piloto que claramente tiene mucho talento y todo por delante. En cuanto a rendimiento, se les vio también bastante bien. De hecho, en la última tanda, la del domingo, Tsunoda precisamente logró el segundo mejor tiempo, a menos de un segundo de Max Verstappen, que fue el que lideró la sesión. Pero volvemos al tema de la temporada. Claramente sabemos que AlphaTauri no está para estar tan cerca de Red Bull. No sabemos si por ejemplo rodaron con un mapa de motor mucho más agresivo en modos de clasificación y Red Bull iba ya guardándose cosas también. Entonces todo esto es un poco más relativo. Yo creo que apuntando un poco más al rendimiento que tuvieron el año pasado, creo que AlphaTauri va a estar ahí rondando la octava, séptima plaza en el Mundial de Constructores. De hecho en la predicción lo tenemos de octava. Pero sí considero que va a traer espectáculo con ambos pilotos y va a ser claro miembro de esa tan disputada zona media, que realmente es lo que nos ha traído más espectáculo durante las últimas temporadas sobre todo. Pasamos al séptimo puesto. Ahí consideramos que va a quedar el equipo Aston Martin. Aston Martin se le vio muy mal en la pretemporada. Claramente el año pasado, bajo la denominación de Racing Point, el equipo tenía el tercer mejor auto de la parrilla, que bueno, ya por otras circunstancias, las sanciones, quizá algunos retiros, un poco de mala suerte también, pues al final perdieron esa disputa con McLaren por el tercer puesto. Pero de verdad que si bien no se puede tomar absolutamente todo lo de la pretemporada, Aston Martin se vio muy mal. Problemas con la electrónica, problemas con caja de cambio, el auto no se veía estable, no pudieron hacer sesiones de clasificación, rodaron muy poco, fueron los segundos que menos rodaron de toda la parrilla. Aparte tienen a Sebastian Vettel, que es un piloto con mucho cartel, tetracampeón del mundo, todo viene de Ferrari, todos sabemos el talento y lo que significa tener un piloto como Sebastian Vettel en tus filas. Pero también, por muy talentoso que seas y por muy bueno sea tu currículum, pues vas a requerir un tiempo para adaptarte a un nuevo monoplaza, y lamentablemente el alemán no pudo tener ese tiempo, no pudo rodar como seguramente él mismo hubiese querido, y el equipo también. Y eso implica que esa adaptación va a trasladarse un poco a las primeras fechas de la temporada, y ahí quizá partan con un poco de desventaja respecto a sus rivales de la zona media. Y bueno, esperemos que también esté igual peleando ahí, como comentamos, igual con AlphaTauri, peleando en esa zona de mitad de la parrilla, y por qué no igual por algún podio ocasional en alguna carrera muy loca, o que tenga ciertas variantes que permitan a este equipo pues llegar a disputar posiciones un poco más arriba. Luego, para el quinto puesto tenemos al equipo Alpine. Hasta el año pasado equipo Renault. Se vieron muy bien en la pretemporada. Quizá el año pasado les faltó, para poder estar peleando ahí con Racing Point y con McLaren, les faltó ese toque de fiabilidad, sobre todo con la unidad de potencia, que fue lo que los diezmó un poco en esa lucha y al final los sacó de competencia un poco. Pero lo positivo es que el año pasado pudieron volver al podio dentro de la categoría, lo cual, bueno, también está el tema de que Ferrari se cayó un poco y ya no era como ese podio obligado de Mercedes, Ferrari, quizás Max Verstappen, sino ya habían otros actores que podían subir por lo menos a la tercera plaza. Pero igual es algo positivo para el equipo francés, ahora bajo esta nueva denominación, que bueno, para los más conocedores del automovilismo, creo que está más asociado al rally que a la propia Fórmula 1, pero igual tiene el mismo equipo de trabajo, más allá de que salió Cyril Abiteboul y algún otro persona dentro del equipo, pero el núcleo es el mismo. Estamos hablando también de que creo que es uno de los equipos de los que va a tener más
más la lupa puesta, sobre todo en las primeras fechas, porque también tiene el aliciente de que retorna, bueno, un piloto de la talla de Fernando Alonso, bicampeón del mundo. Todos sabemos lo talentoso que puede hacer o que es Fernando Alonso, lo que significa dentro de la categoría, y claramente va a aportar muchísimo. También con Esteban Ocon que ya bueno, venía de años muy buenos hasta ese hiato que tuvo, que no pudo estar en la parrilla en 2019 y en 2020 logró volver con el equipo, ya con el equipo Renault, y sabemos el talento también que tiene y quizá pueda ya volver un poco más al ritmo. El año pasado no se vio tan bien, sobre todo en comparación con Daniel Ricciardo, que era quien lo acompañaba en el equipo. Y bueno, pensamos que igual puede el equipo Alpine pelear por puntos, quizá pelear por algún podio, pero no tanto como para acercarse a luchar por victorias o luchar por el campeonato, más allá que tenga uno a Fernando Alonso. Pues claramente quizá para 2022 o a partir de 2022 estén apuntando un proyecto más ambicioso, pero creo que este año van a ser un poco más conservadores y enfocarse un poco más en desarrollar para el año que viene. En cuarto lugar, pues tenemos al cabalino rampante, la escudería Ferrari. Ferrari tuvo uno de sus peores años de los últimos, o de sus peores temporadas en los últimos años, en 2020. Realmente, bueno, ahí hay varios temas, todo esto de que en 2019 corrieron con una unidad de potencia que no era del todo legal y llegaron a este acuerdo secreto con la FIA, todo lo que comentaba Mika Salo en su momento, de que estaban limitados durante todo 2020, tanto ellos como sus equipos clientes, que son Alfa Romeo y Haas, corrieron con motores limitados de potencia, alrededor de unos 30 caballos, y esto pues claramente incidía en el rendimiento del monoplaza, y que bueno, esta restricción no la tendrían este año. Deberían haber solventado ese problema. Realmente la pretemporada se vio como tuvieron, por lo menos en cuanto a velocidad punta, un progreso. Y bueno, queda ver también, bueno, con Carlos Sainz incorporándose al equipo y Charles Leclerc pues creciendo aún más dentro de la categoría. Ya sabemos el talento que tiene el monegasco. Pues quién sabe, quizá también luchar por estar más en los podios, luchar por victorias, que siempre para un equipo tan popular y tan histórico como lo es la escudería, pues siempre va a ser bueno para toda la categoría que Ferrari esté luchando por posiciones más altas. Para el tercer lugar tenemos al equipo McLaren, pues los de Woking lograron ese puesto, la temporada pasada. Ahora también con Daniel Ricciardo, que llegó a sustituir al propio Sainz dentro del equipo. De los equipos que llevan motores Mercedes, que también hablaremos un poco de eso, fueron los que mejor estuvieron durante todo el fin de semana. No presentaron mayores problemas, lograron rodar una cantidad de vueltas bastante decente, con un ritmo muy bueno, sobre todo el caso de Ricciardo. Y bueno, también sabemos el talento que tiene Lando Norris y también lo que ha crecido dentro de la categoría, un poco de la misma generación del propio Leclerc. Y quizá lo que más preocupaba del McLaren era cómo podían adaptar ese monoplaza al motor Mercedes, que es su nuevo proveedor de unidades de potencia. Recordemos que hasta el año pasado ellos iban con Renault. Pero se vieron bastante bien realmente en pretemporada. Fueron como decía antes, bastante consistentes. Fueron con tiempos bastante buenos. Lograron probar muchas cosas. Y que también un poco un caso parcial de Williams. McLaren en pretemporada solía tener, quizá más yendo hacia 2017-2018, muchos problemas de fiabilidad sobre todo. Y este año lograron quizá revertir un poco eso y se ve que van a estar bastante fuertes en la lucha por liderar esa zona media y claramente disputar ese tercer puesto quizá con Ferrari. Bueno, quién sabe si Alpine o el propio Aston Martin también puedan meterse también en esa pelea por el tercer lugar, pero a priori creo que McLaren es el llamado a seguir en esa proyección y por lo menos repetir en esa tercera plaza del Mundial de Constructores. Y bueno, para el segundo lugar tenemos a Red Bull. Red Bull fue el mejor equipo o el que se vio más sólido en la pretemporada. Eso no hay duda.
fueron los que fueron más rápidos, tuvieron una consistencia muy buena, no tuvieron problemas, no estuvieron dentro de los equipos que más kilómetros hicieron. Pero la pretemporada tiene que tomarse con pinzas. Ahí, o sea, es mucho la diferencia entre decir Red Bull va a estar un poco acortándole la diferencia a Mercedes, va a estar peleando más por victoria, sobre todo con Max Verstappen. Bueno, Verstappen siendo, para mí por lo menos, el piloto con mayor talento natural de la parrilla. Y ahora acompañado también por Sergio Pérez, un piloto, el mexicano es muy, muy consistente, sabe muy bien cómo cuidar sus neumáticos, sabe cómo llevar el auto a la meta, que es el primer objetivo realmente. Para llegar primero, lo primero que hay que hacer es llegar. Pero como decía, es muy distinto decir a que Red Bull se va a acercar un poco más a Mercedes y va a luchar por más victorias y va a dar un poco más de pelea, a claramente o directamente decir que van a ser los campeones del Mundial de Constructores. Es muy distinto, hay mucho camino por recorrer. Y hay que ver cómo se ve esto de cara a esta temporada. Yo creo que van a estar un poco más enfocados también, no solo en la temporada que viene. Recordemos que tanto ellos como Alfa Tauri, que es su equipo filial, pues usan unidades de potencia Honda, y los japoneses van a estar hasta este año en la categoría reina, por lo cual ellos van a asumir un poco la responsabilidad de la fábrica de motores. Y eso va a representar una responsabilidad muy grande, y que seguramente sus esfuerzos van a estar enfocados en tomar esa operación, en obtener el conocimiento sobre todo. Y bueno, la ventaja es que van a tener un poco el tema de que se van a congelar el desarrollo de los motores a partir del año que viene y hasta 2025, pero igual pues no se ve tan claro que ellos vayan a directamente luchar o ser por lo menos el favorito para ganar el campeonato. Ojalá sea así, o que por lo menos la lucha sea mucho más pareja, para que pues para todos los aficionados a la categoría pues tengan más espectáculo. Pero en cuanto a predicciones, por lo menos a priori, no sería muy arriesgado decir que Red Bull va a ser campeón. Y bueno, para hablar de quien por lo menos en mi opinión va a ser el campeón del Mundial de Constructores, pienso que Mercedes va a repetir por octavo año consecutivo. Porque, a ver, Mercedes tuvo muchos problemas en la pretemporada. Fue el equipo que menos rodó. Tuvo temas con la caja de cambio. Lewis Hamilton sobre todo, pero también Valtteri Bottas se vieron muy incómodos. En el onboard se ve como a la entrada de la curva tenían subviraje, y después cuando iban cuando ya entraban en fase de aceleración, el auto les sobreviraba, y tenían que luchar mucho contra volantear y hacer muchas maniobras para mantener el auto en pista. Bueno, de hecho en la sesión del sábado Hamilton no pudo mantenerlo en pista y se quedó enganchado en la trampa del ECA y ocasionó una bandera roja. Pero en fin, no pudieron rodar mucho y tuvieron muchísimos problemas. Que si bien Mercedes es un equipo que nos tiene acostumbrados a que en pretemporada se esconde mucho, no lleva todo su potencial, un poco para despistar, pues ese tipo de problemas ya no tienen tanto que ver con temas de despistar. Despistar es que en levantes en la recta principal, que no sé, que vayas en un mapa de motor muy que no otorgue tanta potencia, que vayas con muy cargado de gasolina para tener obviamente más peso y ser más lento y un poco disimular el rendimiento real que tienes. Pero ya ese tipo de problemas ya no es disimular, realmente tienen problemas, quizá por estos cambios que hubo, sobre todo con el fondo plano, que para este año sí tiene cambios, es un poco más angosto respecto al año pasado, y eso va a hacer que los monoplazas pierdan alrededor de un 10% de la carga aerodinámica que tenían respecto al año pasado. Pero también, por ejemplo, Mercedes podría haber llevado
un auto más, quizá con una puesta a punto más agresiva o con una configuración más agresiva, y tenga, por ejemplo, un plan B con un monoplaza más parecido al de la temporada pasada, que bueno, realmente no sería la primera vez. Eso en 2019 lo hicieron, cuando pensábamos que Ferrari iba a arrasar en 2019 y eran los grandes favoritos y era por fin el fin de la era de Mercedes. Pues resultó que no, resultó que empezaron con 6, 7, 1, 2 consecutivos y arrasaron ese año y arrasaron en 2020, y muy probablemente quizá estos problemas indiquen que no van a arrasar con tanta autoridad como en el último tiempo, pero igual son los llamados a repetir el campeonato, y también Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos es el llamado a ganar ese octavo título y superar al Kaiser Michael Schumacher y pasar a la cima de mayor cantidad de títulos en la historia de la Fórmula 1, lo cual, bueno, obviamente no es para nada menor. Y bueno, esas fueron nuestras predicciones para este año. Pues esperemos que esta temporada, si bien es una temporada, como decía, de transición, pues nos traiga carreras bastante buenas. El año pasado, si bien el dominio de Mercedes fue abrumador, tuvo carreras muy buenas, por lo que este año debería cumplirse un poco el mismo patrón. Y bueno, esto es todo por este primer episodio. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que tengas las notificaciones cuando te llegue el próximo video. Y nos vemos en el próximo episodio del Podio. Muchas gracias.